el trigo y la cizaña, llamados a pescar en el estanque y no a limpiarlo. Mateo capítulo 13 dice, uno sembró, ¿dónde? En su terreno buenas semillas de trigo. Mientras dormían, llegó su enemigo y sembró cizaña. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. Entonces fueron al dueño y el dueño les dijo, esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? El dueño les dijo, no, dejen que crezcan juntas. Cuando llegue la cosecha, enviaré para que arranquen la cizaña y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. La parábola no es difícil de entender. Existen dos sembradores que siembran dos clases de semilla en el mismo campo. Los creyentes son la buena semilla sembrada por Dios en el campo que es el mundo. Y los hijos del maligno son la mala semilla sembrada por el diablo, ¿dónde? En el mismo terreno, en el mismo campo donde Dios sembró la buena semilla. Así que, dos sembradores, dos clases de semilla y dos cosechas. Llegará el momento en donde habrá que recoger la cosecha. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando Cristo regrese por segunda vez. Él enviará a sus ángeles para que levanten la cizaña y la quemen en el infierno. Y mandará a sus ángeles para que recojan a los hijos de Dios, a los creyentes de todas partes, para ser salvados en el cielo. Dice Mateo capítulo 3, verso 12, y separará, cuando Cristo regrese, separará a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a salvo, pero a los malos los echará en un fuego que nunca se apaga. ¿Por qué no examinamos juntos algunas lecciones espirituales y prácticas que nacen de esta parábola? En primer lugar, el diablo es enemigo de Dios, pero también de todos los creyentes. Repara en el hecho de que en la parábola Jesús se refiere al diablo como mi enemigo. Esto lo ha hecho mi enemigo. Y luego explica la parábola a sus discípulos y le dice que el enemigo es el diablo. Es decir, el diablo no es enemigo de todos, solo de Dios y de los hijos de Dios. Ahora, el hecho de que Dios nos haya encomendado proclamar la palabra del Señor no implica que nosotros tengamos que asociarnos con los enemigos de Dios. La Biblia dice que aquellos que hacen amistad con los enemigos de Dios se convierten en enemigos de Dios. Mira, qué claro lo dice Santiago capítulo 4, verso 4. El que establece amistad con los enemigos de Dios se convierte en ¿qué cosa? En enemigo de Dios. David, el hombre que supo conquistar el corazón de Dios, entendía perfectamente este principio espiritual. Él dijo en el Salmo 139, versículo 22, tus enemigos son también mis enemigos. Y en el Salmo 119, 63 agregó, soy amigo de todos los que
te honran. Así que recuérdalo. La primera enseñanza espiritual que nace de esta parábola es que las alianzas con los hijos del diablo, las alianzas que trabamos con los hijos, los enemigos de Dios, van a arruinar nuestra vida espiritual. Recuérdalo, por el amor de Dios. Las alianzas que trabamos con los enemigos de Dios van a arruinar tu vida, van a arruinar tu vida espiritual. La segunda lección dice que Dios no es el Padre de todos. En el mundo solamente existen dos familias espirituales. Está la familia de Dios y la familia del diablo. Tenemos dos familias, dos padres que tienen hijos. La familia de Dios y la familia del diablo. Ahora, no existen huérfanos espirituales. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y la Biblia dice que aquel que no es hijo de Dios, lo es del diablo. Así que si sí o sí pertenecemos a una de estas dos familias, la gran pregunta que nos hacemos en el día de hoy es ¿a cuál de las dos familias pertenecemos? ¿Puedes estar seguro de que perteneces a la familia de Dios? ¿Y cómo podemos estar seguros? ¿Cómo podemos estar? Porque esa es la gran pregunta. En este punto existen muchas discrepancias y mucha confusión. ¿Por qué? Porque los hijos del diablo suelen hacer las mismas cosas que hacen los hijos de Dios. Entonces la gente se confunde y no es fácil diferenciar quién es quién. No es fácil diferenciar si una persona realmente es hijo de Dios o lo es del diablo. Porque los hijos del diablo imitan y ellos hacen las mismas cosas que hacen los hijos de Dios. Sirven, oran, predican, sirven al Señor y se congregan de la misma manera que lo hacen los hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos diferenciar y distinguir a un hijo de Dios de uno que no lo es? Por una sola característica, la relación que esa persona tenga con ¿qué cosa? Con el pecado. El apóstol Juan es muy claro en este punto. Él dice en 1 de Juan capítulo 3 verso 10, uno puede saber, lee conmigo, uno puede saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. El que vive en pecado, subraya, demuestra no pertenecer a la familia de Dios. Luego dice en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. La gente suele desanimarse, la gente suele pincharse espiritualmente cuando ve a creyentes, entre comillas, hacer cosas malas. No pueden entender cómo un pastor abusa de niños, no pueden entender cómo un creyente malversa fondos, no pueden, entonces se desaniman. Pero ¿por qué la sorpresa? Quiero que alguien me explique por qué la sorpresa. El hecho de que una persona diga ser hijo de Dios no la convierte en su hijo. La Biblia es muy clara, el que hace lo malo, el que practica el pecado es hijo del diablo, aunque sea el líder principal de la denominación, aunque sea el pastor principal de la iglesia, aunque sea reconocido mundialmente y tenga millones de seguidores. Hermanos, la Biblia es muy clara. El hecho de que una persona diga que es creyente no la convierte en hijo de Dios. Puede ser hijo del diablo y estar predicando, puede ser hijo del diablo y estar componiendo música. Hermanos, la diferencia, la única cosa que distingue a un hijo de Dios de un hijo del diablo es la relación que tenga con el pecado. El que practica el pecado no pertenece a la familia de Dios. El que practica el pecado es del diablo, dice Juan en capítulo 3, versículo 8. Así que nadie se desanime.
La única manera que tenemos de diferenciar quién es un hijo de Dios, de quién no es si ora, si se congrega, si lee la Biblia, es si obedece a Dios, porque el que hace lo malo y practica el pecado es hijo del diablo. Así que ahora tenemos que preguntarnos, basta de mirar la paja en el ojo de nuestro hermano y veamos si no hay una viga en el nuestro. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué relación tenemos cada uno de nosotros con el pecado? ¿El pecado es nuestro amigo o es nuestro enemigo? Es la única forma que tenemos para saber si realmente somos hijos de Dios. No importa cuántos años tengamos en la iglesia, no importa si salimos toda la semana a predicar, no importa si leemos la Biblia todos los días. Lo que importa más que todo eso es si estamos obedeciendo a Dios. Porque el que practica el pecado, aunque se congregue, aunque ore y aunque lea la Biblia, es hijo del diablo. Y punto. La tercera gran lección que aprendemos es que el bien y el mal están mezclados en todas partes. El diablo siembra a sus hijos, creyentes falsos, en el mismo terreno, en el mismo lugar donde Dios ha sembrado a los creyentes la buena semilla. Es importante que entendamos esto. Buenos y malos, hijos de la luz, hijos de las tinieblas, hijos de Dios, hijos del diablo, están mezclados, conviven en la misma comunidad de fe. El diablo siembra la mala semilla, siembra la cizaña, siembra a los creyentes falsos en el mismo lugar, en el mismo terreno. Dos sembradores, dos clases de semilla en el mismo terreno. Siembra la cizaña, siembra la mala semilla en el mismo lugar donde Dios ha sembrado los creyentes verdaderos, donde Dios ha sembrado el trigo, donde Dios ha sembrado la buena semilla, no en otro terreno. Tenemos que aceptar la idea de que la iglesia no es un lugar totalmente puro, no es un lugar totalmente descontaminado del mal. Tenemos que aceptar la idea de que la iglesia es un lugar donde hay una mezcla entre trigo y cizaña, entre buena semilla y mala semilla. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 11, verso 14. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Es un hecho, hermanos, no lo podemos negar. La iglesia perfecta no existe. La iglesia descontaminada de todo mal no existe. La iglesia totalmente pura no existe, porque Dios dice que en el mismo terreno donde Él sembró la buena semilla, su enemigo, el diablo, ha sembrado la mala semilla, los hijos del maligno. Buenos y malos, hijos de Dios, hijos de las tinieblas, en el mismo lugar, mezclados en la misma comunidad de fe. Dice 1 de Juan 2:19, los enemigos de Cristo estaban entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Ahora, esta mezcla entre buenos y malos, esta mezcla entre hijos de la luz e hijos de la tiniebla, seguirá siendo así en la iglesia, seguirá siendo así en el mundo hasta la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo regrese, dice la Biblia, enviará a sus ángeles para que separen lo bueno de lo malo, para que lo bueno sea preservado para salvación y lo malo sea quemado en el infierno. Será así, tenemos que aceptar la idea de que será así. Ahora, el hecho de que la iglesia no sea un lugar totalmente puro y de que no podamos desarraigar totalmente el mal, no es una excusa para no procurar la santidad. Hermanos, aun cuando la iglesia esté contaminada y todo lugar en el mundo esté contaminado, tenemos que procurar la santidad y tenemos que procurar crearle a Dios un ambiente de honra y de respeto para que Él pueda manifestarse. No es ninguna excusa decir que la iglesia está sembrada de mala cizaña, no es ninguna excusa para no procurar
arruinar la santidad y un ambiente de honra para que Dios pueda glorificarse y manifestarse. Ahora la pregunta que nos hacemos es ¿por qué el diablo? Ven conmigo. ¿Por qué el diablo siembra? Ven, ¿por qué el diablo siembra la cizaña, mala semilla, en el mismo lugar donde Dios sembró la buena semilla? ¿Por qué? La única respuesta es para arruinar la semilla buena, para arruinar la obra de Dios. Cuando Jesús dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir, se estaba refiriendo en primer lugar a la vida espiritual. La Biblia dice que el diablo anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Devorar qué? Devorar nuestra vida espiritual. ¿Cuándo lo vamos a entender, hermanos? Dios no está detrás de tu familia. Perdón, del diablo. El diablo no está detrás de tu familia. No está detrás de tu ministerio. No está detrás de tu trabajo. Lo más precioso que tienes y que seduce al diablo es tu relación con Dios. El diablo sabe que si logra meter una cuña en tu relación con Dios, todo se va a venir abajo. No hay nada que le importe más al diablo de nuestra vida que nuestra amistad, nuestra relación con el Señor. Él sabe que si arruina nuestra amistad con Dios, todo se viene a pique. Lo más importante, el tesoro más importante que tenemos los creyentes es nuestra amistad y nuestra relación con Dios. No descuidemos el tesoro más importante que tenemos. El tesoro más importante es Dios, es nuestra amistad y nuestra relación con Él. Creo que nunca seré tan enfático en este punto. No es hora para descuidar las disciplinas espirituales. No es hora para dormirse espiritualmente. No es hora para aflojar en la carpa del encuentro. No es hora para aflojar en las disciplinas de la oración, del ayuno, de la vigilia, de las ofrendas, del congregarse. No es hora, hermano. Lo más importante que tienes, por el amor de Dios, ¿cómo me gustaría que lo pudieras entender? Lo más importante que tienes no es tu hijo, no es tu familia. Ellos dependen de tu vida espiritual. Si tu relación con Dios es viva, si realmente es fuerte tu relación con el Señor, Dios va a preservar todo lo que tengas, pero todo se vendrá abajo si descuidas el tesoro más importante que tienes, que es tu relación con Dios. En cuarto lugar, lo bueno siempre tendrá oposición. Hemos dicho o nos hemos preguntado por qué razón el diablo siembra cizaña, cristiano falso entre los cristianos verdaderos, para arruinar la buena semilla, para arruinar nuestra vida espiritual. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué Dios se lo permite? ¿Por qué Dios le permite al diablo que siembre cristianos falsos entre los verdaderos? ¿Por qué se lo permite Dios? Por una sola razón. Para que nosotros tengamos la oportunidad de predicarle a los hijos del diablo de que pueden dejar de formar parte de esa familia y comenzar a formar parte de la familia de Dios. Si Cristo no ha vuelto todavía, es porque nos está dando la oportunidad. Eso es lo que dice la Biblia. Si Cristo no ha venido, es porque nos está dando la oportunidad todavía para que le prediquemos a los hijos de este mundo de que pueden dejar de formar parte de la familia del diablo y comenzar a formar parte de la familia de Dios. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:15. Si Jesús no ha venido todavía, es porque nos está concediendo tiempo a la iglesia, a los creyentes, para que proclamemos el mensaje de salvación al mundo entero. Es nuestro deber hacerles saber a los hijos de este mundo que pueden dejar de formar parte de la familia de Dios. La iglesia, los creyentes, conocemos el salvoconducto. Existe, hermano,
Un salvoconducto para todas aquellas personas que quieren dejar de pertenecer al diablo, quieren escapar de las garras del infierno. Y nosotros conocemos ese plan, ese salvoconducto, y hemos sido llamados a proclamar el mensaje de salvación. Pero cuidado, acá me detengo. Ese mensaje que tenemos para los hijos del diablo incluye a Cristo. Y no es una obviedad. La presión de este mundo secularizado ha hecho de que la iglesia se dedicara a proclamar las enseñanzas de Jesús sin su autoridad. La iglesia, presionada por este mundo secularizado, ha disociado las enseñanzas de Jesús, de su autoridad. No es lo mismo decir robar está mal a decir robar está mal porque a Dios no le gusta. Si yo en la escuela le enseño al niño que robar está mal, pero no le digo por qué no incluyo a Dios, es cuestión de opinión. Si decimos que la castidad es buena, pero no incluimos a Dios, entonces es una opinión personal tan válida como decir que la fidelidad atenta contra la felicidad matrimonial. Sin la autoridad de Cristo, el mundo solamente compara ideas y la moralidad es cuestión de opinión personal, hermanos. Una cosa es debatir por horas acerca de la necesidad de tener una ley para matar niños, y otra cosa muy diferente es oponernos a esa ley lisa y llanamente porque atenta contra el plan de Dios para la familia y para el ser humano. No se puede disociar las enseñanzas de Jesús del Jesús de las enseñanzas. Hermano, ¿cuándo vamos a entenderlo? Este es el peligro que corre la iglesia y que corremos los creyentes hoy en día. Disociar las enseñanzas. Entonces tenemos una iglesia y unos creyentes que en sus trabajos predican las enseñanzas, proclaman, enseñan los principios bíblicos sin Cristo, sin mencionar a Cristo. Hermanos, el diablo no tiene ningún problema con que enseñemos moralidad. No tiene ningún problema con que enseñemos principios cristianos y éticos, siempre y cuando no mencionemos a Cristo. Él busca que ignoremos a Cristo. Hermanos, la gente no se salva. El mundo no se salva por ser mejor, sino que las personas se salvan cuando pueden ser gobernadas por Cristo. Una persona puede ser íntegra durante toda la vida, pero si no reconoce el señorío de Jesucristo sobre su vida, se va al infierno. El mundo no mejora, no se salva por ser mejor, se salva por reconocer el señorío y cuando Dios puede gobernar a una persona. El diablo lo está logrando. El evangelio que busca solamente mejorar la sociedad, enseñando, proclamando los principios morales y éticos cristianos, disociándolos de Cristo, no es el evangelio de Jesucristo, es el evangelio del diablo. Es un error creer que vamos a ser reformados con las enseñanzas del Señor sin el Señor de las enseñanzas. Hermanos, va junto, no podemos disociar las enseñanzas, los principios morales y éticos sin la autoridad de Cristo. Es nuestro deber, hermano, enseñar lo que dice la Biblia, pero enseñar que sin la autoridad de Cristo no nos vamos a ir al cielo, nadie va a ser salvado. Es un error creer que podemos ser reformados, insisto, con las enseñanzas del Señor sin el Señor de las enseñanzas. No se puede disociar los principios de Cristo que dio esos principios. En quinto lugar, los hijos de Dios deben preocuparse por sembrar la palabra y no por arrancar la cizaña. Qué ansiosos estaban los siervos de la parábola por deshacerse de la mala hierba. Lo único que les preocupaba a los siervos de la parábola es deshacerse de la cizaña. Pero el dueño del campo les dijo que no lo hicieran. El dueño del campo les prohibió arrancar la cizaña.
no quiso que arrancaran la mala hierba. ¡Qué paradoja! Porque la mayoría de los cristianos hemos aceptado la idea de que fuimos llamados a mejorar este mundo erradicando la maldad. Pero no existe nada parecido en la palabra de Dios. El llamado principal de la iglesia y de todo cristiano es a predicar y a proclamar el evangelio de Jesucristo, las enseñanzas de Jesús con el Jesús de las enseñanzas. Hemos sido llamados a pescar en el estanque, no a limpiarlo. Hemos sido llamados a predicar la palabra, no a cambiar el mundo. Reformar moralmente el mundo en el que vivimos y purgarlo de toda maldad no es el llamado principal de la iglesia. Modificar las leyes anticristianas o impedir que otras sean promulgadas no es la prioridad de la iglesia. No hemos sido llamados a hacer eso. No hemos sido llamados a purgar la sociedad de los males. No hemos sido llamados a reformarla moralmente. No hemos sido llamados a mejorar. Hemos sido llamados a predicar la palabra, el evangelio puro de Jesucristo, las enseñanzas del Señor con el Señor de las enseñanzas. Es cierto que nos exaspera ver cómo crece el trigo falso. Es cierto que nos exaspera ver la maldad cómo crece a nuestro alrededor. Pero hermanos, hagamos lo que Cristo nos pidió hacer. Dejemos que la cizaña crezca, que a su debido tiempo el Señor se va a encargar de ella. Nosotros hagamos lo que Cristo nos pidió hacer. ¿Por qué la iglesia se desenfoca tan rápido? ¿Por qué la iglesia hace lo que Dios no le pidió hacer? No hemos sido llamados a transformar, modificar, reformar moralmente este mundo. No hemos sido llamados a purgar, insisto. Una vez más, no hemos sido llamados a purgar de males esta sociedad, a erradicar la cizaña. Hemos sido llamados a sembrar. El dueño de la parábola dijo, no arranquen la cizaña, dejen que crezcan juntos, que en el día en el que yo vuelva me encargaré de ella. Entiendo que la iglesia corre un doble riesgo hoy en día. Por un lado, obsesionarse con la idea de arrancar la maldad a nuestro alrededor, de purgar la sociedad de la maldad, impidiendo que leyes antidios sean promulgadas o deshaciéndose de leyes anticristianas. Hermanos, corremos ese riesgo de creer que hemos sido llamados a limpiar el estanque cuando fuimos llamados a predicar, a pescar en el estanque. Y el segundo riesgo es que la iglesia se dedique a la acción social, a hacer bienes, a satisfacer las necesidades materiales y físicas de la gente, cuando la iglesia es la única institución en el mundo que ha sido llamada por Dios a suplir las necesidades espirituales, a proclamar la palabra del Señor. La Biblia dice que los creyentes tienen que imitar a Cristo. Y Cristo dijo de sí mismo, Lucas capítulo 4, verso 43. Debo predicar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso fui enviado. Y luego agregó, Marcos 16, 15. Vayan por todo el mundo y hagan ¿qué cosa? Lee bien. Y hagan ¿qué cosa? Y proclamen mi evangelio a toda criatura. Entonces, hermanos, estoy llamando tu atención para que entendamos que de ahora en adelante la misión principal, ahora somos enfocados. Seguramente has venido buscando una palabra. Hoy viniste buscando una palabra para este año, una palabra de ahora en adelante. La tenemos, solo que ahora tenemos que responderla. ¿Vamos a aceptar o la vamos a rechazar? La palabra es esta: hemos sido llamados a cuidar el tesoro más importante que tenemos, que es nuestra relación con Dios. No descuides la relación con Dios. Y nuestro llamado principal es a predicar la palabra. Por lo tanto, no descuides el servicio y la predicación de la palabra a tu Dios. Yo quiero proponer un lema
Hasta el día de hoy teníamos un lema en la iglesia que decía por un año de intimidad con el Señor. Pero a la luz de lo que nos fue revelado, tenemos que mejorar ese lema. No es por un año, es por una vida de intimidad, sí, porque es el tesoro más importante que tenemos, por una vida de intimidad y de servicio al Señor. No es solamente intimidad, sino de servicio al Señor, porque hemos sido llamados a cuidar el tesoro más importante que tenemos, que es nuestra relación con Dios, pero también hemos sido llamados a predicar, a pescar en el estanque, a proclamar el Evangelio de Jesucristo, las enseñanzas de Jesús, con el Jesús de las enseñanzas. No podemos disociar las enseñanzas del Señor con el Señor de las enseñanzas. Así que quiero animarlos a todos, no por un año, vayamos por una vida de intimidad y de servicio al Señor. Que hoy sea el día en que consagremos nuestra vida, que hoy sea el día en que nosotros decidamos restaurar la carpa del encuentro, el altar de adoración al Señor, y que hoy sea el día en que decidamos servir al Señor con todo nuestro corazón. Aleluya, dale gloria al Señor y que tengan una hermosa semana bendecida por Él. Aleluya, gloria al Señor.